un nuevo día de entrenamiento acá en nuestro polideportivo de Quillón. Espero estén muy bien con las pilas cargadísimas para un nuevo día de entrenamiento. Espero tengan su botellita con agua a mano. Recuerden que estamos con nuestro desafío del agua que tienen que tomar toda su botella con agua durante la clase, ¿ya? Hoy ya nos toca abdomen, a veces es un poquito más difícil mientras estamos en abdomen, mientras estamos trabajando abdomen, ya que estamos con los crunches. Ahí de repente la agüita se nos sube un poco, pero la idea también es tomársela mientras estamos en el calentamiento. Acuérdense, ir tomando un poquito agüita. Y en el día a día también, vayan haciéndose el hábito de tomar agüita todo el día, todo el día. A mí al menos me funciona tener una botella con agua en mi casa, una botellita con aguas. Y voy a cada rato, paso por la cocina, por el lugar que más transiten, déjenla. Si transitan más por el living de tu casa, déjenla en el living. Y pasan y agüita, si hacen sus cosas, agüita. O en la cocina, si están más en la cocina o donde sea. Al menos a mí eso me ha resultado y estoy tomando un poco más de agua que antes. Ya, espero que se hayan recuperado ustedes también de la clase pasada que tuvimos del HIIT. Nosotros ya estamos aquí plenos y dispuestos para comenzar con la clase del día de hoy. Espero que tengan todos sus implementos a mano. Ustedes saben que a la mitad de la clase también yo les doy un tiempito para arreglar su local de trabajo, pero igual la idea es que los tengan a mano antes de comenzar la clase, ¿ya? Ahora sí, comenzamos. Movilidad articular primero, como siempre. Vamos, mueve el cuellito. Al otro lado. Arriba y atrás. Dale, adelante. Dale, dos por lado. Ombligo adentro, cada movimiento. Si puedes durante toda la clase, mantén ese abdomen adentro, ombligo adentro. Separa bien tus pies. Exagerado ese movimiento de cadera. Dale, dale, moviliza. Al otro lado. Tobillito. Vamos, mueve hacia adentro. Aguanta ese equilibrio. Cambiamos. Vamos, hacia afuera. Dale, comienza con el trote en el puesto.
movimiento. Mantén ombligo adentro. Dale, dos por lado. Queda ahí. Cadera abajo. Ombligo adentro. Siente la tensión en el abdomen. Dale, firme esos brazos. Concéntrate en tu core, o tu core. Balancea de un lado al otro. Que tu abdomen sea el protagonista de este movimiento. Dale. Sube. Vamos. Vamos, recién calentando. Manito. Pecho. Llévalo abajo. Siempre te vas a dar cuenta que sientes el crunch que estamos haciendo, aunque sea de pie. Dale. Ombligo adentro. Hunde el ombligo y aprieta el abdomen. Así como cuando nos queremos sacar una foto y queremos salir ahí estupendo, que nos flota la guata. Aprieta. Así igual. Queda en el trote. Gira el hombro. Queda a un lado. Ocho, cambia. Lleva el codo lo más atrás que puedas. Cambia. Cambia. Abdomen adentro, apriétalo en todo momento. Últimas 8. Mantén la posición. Dale al talón, al talón. Ella me mata con su mueve. Ella me activa con su mueve. Ella me toca y me seduce al bailar. Dale arriba. Mueve. Ella me mata con su mueve. Ella me activa con su mueve. Ella me toca y me seduce al bailar. 4 tiempos. Vamos. Dale, con ganas arriba. Gira. Vamos, estimula ese oblicuo. Dale, doble.
agua. Dale que aquí no importa si llueve, aquí se baila, se fuma y se bebe. Dale mami, que tú me debes. Mueve, mueve, Queda. mueve, mueve. Agüita, agüita. Me mata con su mueve, mueve. Ella me activa con su mueve, mueve. Ella me toca y me seduce al bailar y dice mueve, mueve. Ella me mata con su mueve, mueve. Ella me activa con su mueve, mueve. Ella me toca y me seduce al bailar y Ocho por lado. 7, cambia. Sigue. a mí me encanta cuando tú lo mueves y como tú lo mueves. Me vuelve loco cuando tú lo mueves. Mueve, mueve, Vamos, dale, sigue. Queda. El calor ya. A mí me encanta el verano. Me va a entrenar el invierno. Prepara los pies, prepara ese abdomen. Brazo. Dale. Dale, gusta. Ahí. Tronco inclinado hacia atrás. Ombligo adentro siempre. Dale, dale. Brazos firmes. Sigue. Levanta ahí. Dale otro poquito más. Mantén el ombligo adentro. Sigue, sigue, sigue. Queda. Vamos, prepara el jumping jack. Toma agüita si quieres antes. Dale, sube. Sigue. Vamos, que tú puedes. Vamos recién empezando. Aguanta. Aquí adentro. Descansa. Brazo alarga. 5, 6, 7, cambia. Trata de tocar al lado. Tienes tu oblicuo acá. Ombligo adentro siempre, no afloja. Última.
Dale arriba. Prepara tus brazos. Nos vamos batidas. Ombligo adentro siempre. No sueltes. Vamos, bate esos brazos. Altura del hombro. Ahí se ve. Estamos haciendo la batida. Dale hacia atrás. Está empezando a correr la gota. Dale. Queda. She drink coffee, she drink tea, then she goes home. See that woman? That's what you're supposed to say. And if you don't want to sing it, brazo baja. O sea, no baja el brazo. Hacemos la contracción lateral para que el brazo se junte con la pierna. 8 y 8. Dale. Ocho. 7, 8, dale la contracción lateral. Aguanta ese equilibrio. Estas son las últimas. Queda. just clap your hands. Vale. Toma agüita. Prepara esos puños. Ombligo adentro. Vamos. Saca ese puño con fuerza adelante. O sea, al lado, perdón. Dale doble. Cadera. Ombligo adentro. Siente tu cadera. Siente ese abdomen. Últimas dos. Queda. Vamos, levanta un poquito más. Esos pies del piso. Si han estado abajo todo el rato como yo, levanta, levanta. Queda nada. Vamos, mantén arriba los últimos segundos. Moviliza tus brazos. Abdomen apretado. Excelente, un aplauso. Chócale. Virtual de siempre. Vamos.
Prepara tu lugar de trabajo. Prepara tu colchoneta. Prepara tu agüita. En la mano para la segunda parte de la clase. Ustedes saben que nos toca abdomen. Toallita a mano. Una de las pocas veces que hemos terminado, yo creo, tan sudados de hacer la primera parte de la clase. Dale. Vamos. Vamos abajo. Dale. Ya, cuerpo extendido. Aquí. Vamos a tratar. Cuerpo extendido atrás, posición de estrella. Vamos a tocar con mano derecha, pie izquierdo o mano izquierda, pie derecho. Cuando llevo la mano al pie derecho, o sea, cuando llevo la mano derecha al pie, el brazo izquierdo se queda lo más cerca posible del piso. ¿Ya? No lo levantamos tanto. 3 de 12. Comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bien. Vamos a poner la colchoneta un poquito más abajo. Vamos a estirar bien el brazo. La idea es trabajar el oblicuo. Entonces por eso tenemos que hacer el giro, la rotación. Que se levante. Que se levante un segmento del cuerpo. Lo que queda lo más cerquita del piso posible. Vamos, prepárate. Segunda. Bracito, posición de estrella. Star. Comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12. No sé ustedes, pero a mí me duele el abdomen. Se siente harto. Ustedes traten de buscar la posición que más sientan el abdomen que va trabajando. ¿Ya? Y ahí quédense, en esa posición quédense. La idea es que no se salgan de la postura como es el ejercicio. A inventar tampoco esas posturas porque también se pueden lesionar. ¿Ya? A veces por no saber bien la ejecución de un ejercicio nos puede lesionar alguna articulación en el atleta. Entonces, vamos, prepárate para la tercera. Posición de estrella. Bracitos bien abiertos. Comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Olvidé el primero. Vamos. Que todos estos pequeños dolores sean el impulso para seguir. Vamos. Apoyadito antebrazo, podemos jugar los pesos de tobillo para el siguiente ejercicio. Apoyadito antebrazo. O sea, de las manitos. Arriba. Levanto la cadera. Y trato de mantenerla arriba. Levanto la pierna. No lo hagan rápido, porque si lo hacen muy rápido van a tender a bajar la cadera. La idea es que la cadera se mantenga lo más alineada posible. Lo mismo como estamos boca abajo. Que se alinean, no se van a alinear horizontal.
pero que se alinee los pies, la cadera y los hombros más arriba. ¿Ya? Vamos. Lo voy a hacer sin la colchoneta. Y el piso del polideportivo es blandito, entonces para este ejercicio al menos me acompaña. Vamos, estira, lleva cadera arriba, comenzamos. 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Baja. Bien. Descansa, descansa. No importa que te canses, para eso estamos aquí, para entrenar, cansarnos. Dar la vida en cada entrenamiento. Aprovecha esta horita que es tuya. Dale. Vamos. Dale arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En este ejercicio intervienen varios grupos musculares, así que denlo todo. No solamente estamos trabajando el abdomen, yo creo que ustedes ya lo han sentido. Vamos, última. Caderita arriba, comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, preocúpate tu cadera. 6, aprieta ese abdomen. 7, 8, lo que más cuesta aquí es mantener la postura. 9, 10. Excelente. Anda a buscar tu peso de tobillo para el siguiente ejercicio. Vamos. Si no tienen los pesitos de tobillo, no importa, igual lo puedes hacer sin los pesos de tobillo. Así que no te compliques. El otro día me decían de los ejercicios, a veces estamos mucho tiempo en el mismo ejercicio, pero nosotros tenemos una planificación de todo el año, entonces, y ahora ya le agregamos fuerza. Entonces el músculo, primero ustedes tienen que aprender la ejecución del movimiento, que a veces no se aprende en una ni en dos clases, a veces están más clases. Tienen que aprender cómo se realiza ese movimiento, tienen que internalizar ese movimiento a su cuerpo, porque a veces son movimientos que nos cuestan, que no nos salen a la primera, y el cuerpo tiene que internalizar esos movimientos, su músculo se tiene que acostumbrar a ese movimiento, tiene que ponerse fuerte para poder realizar ese movimiento de buena forma. Entonces, y si nosotros vamos cambiando muchas veces el ejercicio, no se alcanza a hacer esa adaptación, ni aprender bien la ejecución del movimiento del músculo, adaptarse al movimiento, ¿ya? Entonces, por eso la idea es estar un tiempito con ese mismo ejercicio, ese mismo movimiento, y después modificando las repeticiones. A lo mejor nosotros le hemos ido no hemos ido modificando. El año pasado hacíamos 4 de 12 por lo general, pero este año no lo hemos hecho porque le estamos agregando más ejercicio a la rutina y le estamos agregando peso a las rutinas también. El año pasado no lo teníamos. Entonces no hemos tenido con los 3 de 12 y algunos le ponemos ya 3 de 20, pero uno que otro nada más, ¿ya? Entonces por eso es bueno que ustedes mantengan una rutina, por eso también los gimnasios que se mantiene un tiempo la rutina, pues se va cambiando por un tiempo, se va cambiando, ¿ya? Va. Acomódate, manito bajo la cadera, o al costo, o en la cabecita también puede ser, pero si van en la cabecita, no vayan haciendo la tensión en el cuello, ¿ya? Vamos a ir arriba, arriba, abajo, abajo. Ahí, predomino la derecha primero,
y después la izquierda. Concentrados en este ejercicio. Yo voy a tratar de no hablar mucho para que no confundirme yo. Subo derecha, subo izquierda, bajo derecha, bajo izquierda. Segunda, subo izquierda primero, después derecha, después bajo izquierda primero y después sigue la derecha. ¿Ya? Vamos. Prepárate. 10 veces se cuenta cada vez que sube la pierna que va predominante. Voy a hacer primero a la derecha, primero a la izquierda. Comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos, prepárate que se nos viene la segunda. Prepárate. Segunda. Comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Excelente. Me tiene muerto el calor. Lo odio. No me gusta el calor, pero no mientras entreno. Prepárate para la tercera. Después nos hidratamos un poquito. Dale. Comenzamos. 1, 2, 3, 4, trata que tus pies no toquen el piso. 5, 6, 7, 8, 9, dale, aguanta, 10. Excelente. Ay, pobres cuádriceps sufrieron. Agüita, saca tu peso de tobillo. Vamos, siguiente ejercicio. Vamos, planchita, lateral. Doble. Mantenemos. Isométrica. Pues después le vamos a poner en movimiento, por mientras la vamos a hacer isométrica. Vamos. Apoyo de brazo. Piernas, rodillas un poquito inclinadas para que cuando elevemos el cuerpo y las piernas y quedemos bien sobre nuestro brazo y nuestro antebrazo. ¿Ya? 15 segundos por lado, yo se lo voy contando. Vamos arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, cambio. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, cambiamos. Dale, sube arriba, tócate aquí todo el tiempo como está, duro, ahí apretado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vamos. Dale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tapéate nomás el oblicuo cuando estamos haciendo el ejercicio. Dale. Vamos, arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ahí está. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vamos, aguante la postura. Después más adelante ya no la vamos a mantener, sino que vamos a empezar con movimiento. Último 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bien. Siguiente ejercicio. Vamos. Cuerpo, ustedes ya saben, no separado de las manos, sino que el hombrito ahí bien cerquita de las manitos para tener bien buen apoyo. Sale pierna, no va al pecho, no va adelante, va hacia el costado, 2 por lado. Vamos a hacer 10, ¿ya? 10 veces contamos cada lado, 2 veces, 2 veces izquierda es una, 2 veces derecha es otra, ¿ya? Dale, comenzamos. 1, 2, 3, ombligo adentro, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Descansa. Esto aquí tampoco se pone. Yo siempre he sido chascona así. No es mucha la novedad. Prepárate para la segunda. Vamos. Recupera el aliento. Vamos. Comienzo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Excelente, excelente. Bien. Prepárate para la tercera. Vamos, prepárate. No fuimos. Tercera. Dale, comienzo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien. Dale, pesito de tobillo nuevamente. Si no tienes los pesos de tobillo, no importa. Haces más repeticiones nada más.
Rivera, el capo en la casa. Todo el mundo a quitarse el todo. Rodillita al pecho. A ver cómo andamos. ¿Cuántos hacíamos? 30. Aquí libre. Prueba. Atrévete. Si quieren se apoyan atrás. Vamos a comenzar con 10. Vamos a comenzar con 12. ¿Ya? 12 rodillas al pecho. Tú ves si lo haces con apoyo de manos. Nosotros ya cuando era sin peso lo estábamos haciendo sin apoyo de manos. Pero ahora ustedes vean si lo hacen con apoyo de manos o sin apoyo de manos. Los que están, si lo hacen aquí en el aire. Los que están sin peso, hagan las 3 de 30 que hacemos siempre. ¿Ya? O las 3 de 25 que hacemos siempre. El resto que está con los pesitos de tobillo, depende del peso que tenga, porque hay algunos que, creo que he visto por ahí que algunos tienen como de medio kilo, parece. Ahí pónganle más o menos unos 20. 20, rodilla al pecho, 15. No, vamos a hacer 12 nosotros, 20. ¿Ya? Vamos, prepárate. 3 de 12. Yo voy a hacer la primera sin mano, la segunda con mano. A ver, quieta. La primera uno. La segunda se cansa un poquito. Dale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Está duro sin mano. Vamos a ponerle con mano ahora, a ver qué tal. Espero que ustedes vean también ahí, se atrevan a hacerlo, a probar más que nada. Ya. 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Creo que podemos hacer las 3 de 12 sin mano. Va a estar duro, pero se puede. Vamos a hacerla atrevernos sin mano esta vez. ¿Ya? Prepárate. Ya. Vamos, sin manos. Aguante esos cuádriceps también que duelen harto. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bien. Estuvo bueno. Vamos, oblicuo. Sácate los pesos. Estuvo como cortito, se sintió cortito el ejercicio. 3 de 2 otra vez hacíamos 20, 30. Mientras los que están ahí con 3 de 30 o 3 de 25, denle nomás. Mientras nosotros sacamos los pesitos, nos acomodamos. Usted hágale pues. Vamos. Caderita arriba. Manitos bajo la cadera. Subo. Giro cadera. ¿Ya? Vamos a hacer largos y la subida. ¿Ya? Todo el día. 3 de 10 vamos a hacer. De tu boquita. Del piso arriba vamos a subir. ¿Ya? 3 de 10. Acomoda tu caderita con manitos bajo la cadera. Dale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A usted les pasa a ustedes, yo siento que con un lado es más fácil hacer la rotación que con el otro.
Descansa, descansa, se nos viene la segunda. Vamos, segunda. Dale, prepara esas piernas. Acomoda tus manos, tu cadera. Comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Excelente. Creo que ya me voy a empezar a acostumbrar a entrenar con calor y toda sudada. Vamos. Prepara la tercera. Ahora igual tengo abdomen mojado. Bueno, ustedes dirán, no es nada para todo lo que me mojo yo posiblemente. Pero para mí harto. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos, siguiente. Vamos, oblicuo. Toma agüita. Vamos a traer peso de un lado al otro. Vamos a buscar un pesito. Seguimos abajo. Tú ten a mano tu botella con agua. Tu kilo de arroz. Tu peso de tobillo. Tu lo que sea. Acuérdense de hacer la idea que yo les dije. Si no tienen peso, cómprense esas bases para mezclar de cemento y no sé, un tupper, el poto de un bidón de 5 litros y ármense sus disquitos y los tienen ahí para entrenar. Vamos. Vamos a hacer traslado, vuelvo, traslado, vuelvo. ¿Ya? Vamos a hacer el traslado 12 veces, creo que ya le hacemos 10, 12, ¿ya? Vamos. Comenzamos. 1, 2, 3, no te apures. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. En un momento pensé que no costaba. Vamos. Pero que cueste no quiere decir que no se pueda. Vamos, vamos. Prepárate. 12 más. Dale con todo. Nos fuimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Costó. Aquí a la última. Última. Dale. Vamos. 1, 2, 3, 4.
12. Y terminamos por hoy. Muy bien. Vamos. Un fuertísimo aplauso. Nuestro chocale. Ya me da vergüenza de hacerle el chocale. Vamos. Tan desastradas que andamos. Vamos. A elongar. Si no tienen los pesitos de tobillo en su casa, confecciónenlo ustedes mismas. Díganle. A lo mejor si ustedes no son buenas para la costura, yo sé que tienen a alguien que conocen que es buena para la costura. Su mamá, su hermana, su abuelita, la que sea que le pegue la costura. Quitan. Yo les dije la otra vez cómo lo había hecho el mío. La mitad de un morral, de estos típicos morrales que dan ahí. Le puse, háganle estas costuras. Tiene unas costuritas aquí. Háganselas porque les ayuda después a moldear la pierna. Porque yo al mío le hice una al medio solamente y me queda tieso por moldear, para hacer el molde de la pierna circular. Velcro por un lado, velcro por el otro, le echan tierrita, la sellan, tierrita, la sellan, tierrita, la sellan y queda listo. Si al final no es para salir a tirar pinta, vamos, tira ese abdomen. No es para salir a tirar pinta, es para entrenar ustedes en su casa. Vamos, tiramos abdomen. Vamos atrás. Adelante nuevamente. Vamos. Estira este abdomen. Tu cuerpo. Boca arriba. Bracitos separados. Dejamos caer hacia un lado con silicona. Espérame, que me importa. Aguanta y estira. Que nadie va a saber nada. Vuelvo al centro. Cambia, deja caer al otro lado. Solo deja que hable tu cuerpo. Vuelve al centro. Vamos. Arriba. Vamos. Estira. Estira toda tu pared abdominal. Trata de tocar el techo. Bajo. Adelante. Abre tus brazos. Manito en la cintura, pulgar hacia adelante. Dale atrás. Vamos, baja tus manos. Flecta tus rodillas. Saca hacia un lado, altura de la orejita, más o menos para el brazo. Aguanta un poquito la postura. Vuelve. Vamos, sale el otro. Vuelve al centro, baja, sube. Acomoda tus hombros. Vamos, nuestra elongación de siempre. Vamos, adelante. Vamos, sube. Separa tus piernas. Nos vamos a lado. Vamos, manito a la altura de la oreja, no importa si no llegas. Que pase por arriba de tu cabeza. Vuelve al centro. Vamos a trasladar. Vamos, una más adelante.
Vuelvo a poner atrás. Acomodamos. Sí, un fuertísimo aplauso para todas ustedes. Y todos ustedes que están ahí en esta clase trabajando. Súper abdominal. Recuerden nuestro desafío del agua. A mí me queda hoy día un poquito más que ayer no me quedó nada casi hoy día. Me quedó un poquito más. Pero vamos, todo. Si el agua no es solamente para regar las plantas. Tenemos que también hidratarnos nosotros. Cuídense mucho. Espero les haya gustado la clase del día de hoy. No se desmotiven, manténgase ahí siempre al pie del cañón. Si empezaron con esto, terminémoslo todos juntos, ¿ya? No empiecen ahí con que mañana no entreno, que tengo que salir a pasear, a tomar helado, pasado mañana no puedo tampoco. No, siempre hay un tiempito. Si se quiere, siempre se puede. Entonces esa es la idea. Que siempre tengan las ganas, el gusto, no pierdan todo lo que han avanzado, no pierdan todo lo que han progresado por salir a tomar helado, ¿ya? Se pueden complementar las dos cosas, que es lo importante. Ahora sí, un fuerte abrazo a todos. Nos vemos mañana con el siguiente entrenamiento. Que estén muy bien. Chao.